Bienvenidos a este video análisis. Mi nombre es José Antonio González, analista de mercados para estrategiasdeinversión.com. Son las 13:06 horas peninsulares en España del día martes 7 de mayo 2024. En el presente video análisis vamos a desarrollar la identificación de formaciones chartistas, de figuras del precio que pues pueden desarrollar implicaciones positivas o negativas según proceda y veremos pues bueno, las implicaciones de cara al futuro que pueden tener la activación o la futura activación de las figuras que vamos a ir proponiendo. Concretamente, hemos localizado o hemos destacado, mejor dicho, una colección de hasta 9 compañías, todas ellas del índice europeo Eurostoxx 50, es decir, de las grandes compañías del mercado europeo. Por tanto, vamos a arrancar este repaso de la identificación de estas figuras y lo hacemos con la situación del Deutsche Börse que tenemos ahora mismo en pantalla y en escala temporal diaria. En este caso, la identificación de la figura chartista que hemos planteado es una figura de implicaciones bajistas, es decir, una figura que podría desarrollarse, incluso ya está activa, una figura en forma de hombro, cabeza, hombro. Aquí tendríamos la identificación del primer hombro o del hombro izquierdo. Aquí tendríamos la identificación de la cabeza y en la parte derecha tendríamos lo que consideraríamos el segundo hombro o el hombro derecho. Una figura que, como hemos comentado, ya estaría activa y es que, como pueden ver en esta sesión de aquí, en la sesión del pasado día, vamos a hacer zoom para verlo mejor, en esta sesión del pasado día miércoles 24 de abril, en la que cedió más de un 4%, cerró por debajo de esos 182,10, 183,25, que sería esa línea clavicular que puede desarrollar la formación de esta figura de hombro, cabeza, hombro. En este sentido, las implicaciones bajistas ya están activas y para ello debemos proyectar la anchura desde el punto máximo de la cabeza hasta la clavicular, que sería desde este punto de aquí hasta la clavicular, y proyectarla a partir del punto de ruptura. Por tanto, obtendríamos un objetivo mínimo de retroceso teórico que nos podría llevar más o menos a la zona de los 170,05 euros por acción. Dicho de otro modo, y partiendo de los niveles de precios actuales, pues podríamos desarrollar potenciales bajistas en función de esta figura en torno al 8,3% de retroceso. Evidentemente esta figura puede ser anulada y para ello requerimos de un cierre diario por encima de los máximos del segundo hombro, es decir, los máximos del pasado lunes 15 de abril, cuyos máximos proyectamos a partir de los 192,7. Dicho de otro modo, requiere el Deutsche Börse cerrar una sesión por encima de esos 192,7 para anular la figura de hombro, cabeza, hombro y por ende anular las proyecciones teóricas de retroceso rumbo a esos 170 euros por acción. Otra compañía que destacamos dentro de los Stoxx 50 es Bayer, gráfico diario, y en este caso, si hablábamos anteriormente de una figura de distribución o de implicaciones bajistas, ahora lo hacemos por el lado contrario, una figura de acumulación o de implicaciones positivas, y de hecho hablamos de la figura o detectamos la figura totalmente opuesta. En este caso hablamos de una figura de hombro, cabeza, hombro invertido. En este caso podemos ver aquí este primer hombro, aquí podríamos detectar la formación de la cabeza y a continuación la figura o la formación del segundo hombro. Aquí tendríamos esa figura, hombro, cabeza, hombro invertido, que buscaría dar finalización, al menos temporalmente, a este incuestionable proceso de máximos mínimos decrecientes que viene desarrollándose desde los máximos de febrero del año 2023. Incluso un poquito más atrás también podríamos detectar esa formación o ese proceso correctivo, aunque sí que es cierto que desde este máximo que hemos comentado se aceleró el proceso de venta por parte del mercado y en definitiva pues estaríamos planteando una reversión a esa directriz bajista de fondo. Para la activación de esta figura pues tendríamos que tener un cierre diario por encima de la directriz o de la línea clavicular que estamos ahora proyectando. De momento no lo tenemos y por tener una confirmación añadida a la ruptura, pues evidentemente tener un cierre diario por encima de esos 28,824 euros por acción. En el caso de tener ese movimiento, deberíamos de proyectar la anchura de la figura desde el punto mínimo de la cabeza hasta la clavicular y proyectarlo a partir del punto de ruptura. De momento, como no tenemos ruptura, pues trabajamos con una pequeña estimación
estimación. Bueno, pues podríamos plantear como objetivos mínimos de ascenso teórico en torno a los 33,3 euros por acción. En el caso de que se active, al igual que hemos comentado anteriormente, una figura que se activa también puede ser fácilmente desarticulada o anulada, y en este caso pues vigilaríamos un cierre diario por debajo de los mínimos del segundo hombro, es decir, los mínimos del pasado viernes 19 de abril, que es esta vela que tenemos aquí en forma de martillo, cuyos mínimos proyectamos a partir de los 25,57 euros por acción. Continuamos con ASML Holding, gráfico en escala temporal diaria, y como podemos ver, se está logrando o está intentando recomponerse, reestructurarse al alza en las últimas sesiones a partir de la directriz creciente secundaria o de medio plazo que parte desde los mínimos de octubre del año 2023, esta directriz que estamos ahora mismo identificando con el cursor. Por su parte, el MACD diario ha logrado purgar lecturas de sobrecompra y el propio MACD diario está a punto de activar nuevos cortes ascendentes. Y en este sentido, pues una superación, un cierre diario por encima de los 862,5 permitiría activar una pequeña figura terciaria o de corto plazo de doble suelo 1, suelo 2, respaldada por esa directriz creciente que hemos comentado, respaldada por cortes ascendentes en el MACD diario, y lo que permitiría plantear pues próximos ataques a la parte alta del último canal decreciente que parte desde máximos anuales y cuya superación pues seguiría el próximo gran hito por parte de la activación o por parte de la compañía bajo estudio. Y es que si además logra superar este canal decreciente, pues tendríamos objetivos mucho más interesantes, ¿no? Como sería la proyección del propio canal a partir del punto de ruptura. Así que situación interesante también por parte de ASML Holding. Continuamos con Eni. Gráfico diario, en este sentido tenemos una figura de distribución o de implicaciones bajistas ya activa, una figura en forma de doble techo. Aquí tendríamos el techo 1 y el techo 2. La perforación, el cierre diario por debajo del mínimo existente entre el techo 1 y techo 2, es decir, esos 14,90 euros por acción, el movimiento que ya se ha desarrollado durante las sesiones del jueves 2 de mayo, viernes 3 de mayo y la del lunes 6 de mayo, pues evidentemente nos permiten proyectar la anchura de este doble techo a partir del punto de ruptura, un objetivo mínimo de retroceso teórico que sigue vigente y que nos podría llevar a alcanzar más o menos la zona de los 14,036 euros por acción. Dicho otro modo, desde los niveles actuales, pues tenemos potenciales correctivos que pueden ser alcanzar el 6%. Esta figura no se verá anulada hasta que no tengamos cierres diarios por encima de los máximos del doble techo, es decir, por encima de los actuales máximos anuales que proyectamos a partir de los 15,816 euros por acción. Bueno, continuamos con Ferrari, activo que podría estar situando pues unas figura de continuación tendencia dentro de una estructura de máximos mínimos crecientes de fondo, un activo, una compañía que gusta al mercado de manera consistente en el tiempo, y en este caso pues podríamos trabajar sobre la idea de estar desarrollando pues una figura de continuación de tendencia, como os comenté anteriormente, en forma de triángulo ascendente, figura que evidentemente tiene que ser respetada en el día de hoy, una sesión que está siendo complicada con recortes del menos 3,5%, pero está atacando ese soporte creciente y vamos a ver si es capaz de lograr una reestructuración al alza a partir de estos niveles. Si evidentemente rompe la sesión o cierra la sesión por debajo de esta directriz creciente, pues esta figura de triángulo ascendente se vería pues mermada, ¿no? Si metemos al final de la sesión o en la próxima sesión es el respeto de esta directriz creciente, podríamos seguir trabajando sobre la idea de este triángulo ascendente, el cual se activaría por encima de los 407,6 euros por acción, ¿de acuerdo? Así que muy atentos también al movimiento en la sesión de hoy por parte de Ferrari. Continuamos con Hermès, gráfico en escala temporal diaria. En este caso, como pueden intuir, se puede ver una figura, una formación, una figura de distribución de implicaciones bajistas que hemos comentado ya al principio de este vídeo, ¿no? Una figura en forma de hombro, cabeza, hombro. Figura de distribución, implicaciones bajistas como estamos comentando. Y aquí tendríamos ese primer hombro, aquí tendríamos la formación de la cabeza y aquí la formación de ese posible segundo hombro. Por tanto, cierres diarios por debajo de esta cota, de esta línea clavicular, de esos 2.226, pues permitiría activar esta figura y por tanto proyectar la anchura
desde el punto más alto de la cabeza hasta la clavicular que hemos identificado, proyectando esta diferencia a partir del punto de ruptura, ¿de acuerdo? Por tanto, veríamos correcciones que nos podrían llevar, por ejemplo, a esa zona de anteriores techos o resistencias que ahora actúan como potenciales zonas de suelos o soportes, esos 2041-2014 euros por acción. Si atendemos a la estructura creciente de fondo, evidentemente estamos planteando una corrección menor que no dañaría la estructura creciente de fondo, incluso visto desde esta perspectiva podría ser tomado como una oportunidad de entrada en largo a precios pues, más competitivos. Infineon, vemos avances fortísimos en el día de hoy, con avances superiores al 12,5% y está logrando resolver al alza niveles de relevancia técnica, niveles importantes. En este caso sería el canal decreciente secundario de medio plazo, el que parte desde los máximos de diciembre del año 2023, así como el último máximo decreciente en los 34,44. De este modo, si logra cerrar por encima de los 34,44, elemento un movimiento que parece altamente probable, pues evidentemente podríamos ir a atacar pues el objetivo mínimo derivado de o proyectado de la superación de este canal decreciente, que no es otro que atacar los máximos del pasado mes de diciembre, los 39,345 euros por acción. E incluso podríamos detectar aquí una pequeña figura de hombro, cabeza, hombro invertido, la cual ya también estaría reforzando la idea de dejar atrás este proceso correctivo. Lo podemos ver aquí de manera más clara. Ese sería el hombro izquierdo. Aquí tendríamos la cabeza, el hombro derecho y aquí tendríamos la línea clavicular. ¿De acuerdo? Este podría ser también la idea de esa figura de acumulación o de implicaciones positivas. Continuamos con Schneider Electric, que como podemos ver gráfico diario, pues se está logrando superar al alza ese rango lateral, cuya proyección nos permite plantear ataques o avances a los 234,2, es decir, proyecciones que desde los niveles actuales del precio podrían ser pues más o menos del 6,3% aproximadamente. Cortes ascendentes en el MACD diario, ausencia de acumulación de sobrecompra extrema en el mismo, una estructura incuestionablemente positiva tras un proceso de consolidación que logra purgar excesos en el MACD diario, proceso de consolidación totalmente proporcional tanto en tiempo como en forma a ese proceso alcista que se desarrollaba desde los mínimos de enero de este año 2024, así que entendemos existe un alto potencial de recuperación en Schneider Electric. Y terminamos con Adidas, en este caso gráfico intradiario de 4 horas en el que pues bueno, al calor también en gráfico diario de recientes cortes descendentes en el MACD diario, pues si acudimos a un gráfico en escala temporal intradiaria, como hemos comentado anteriormente, se detecta la formación de una figura de distribución. En este caso, hablaríamos también de una figura de hombro, cabeza, hombro, una figura de distribución. Aquí tendríamos el primer hombro, aquí tendríamos la formación de la cabeza y aquí tendríamos la formación del segundo hombro. Figura que estaría activa en gráfico intradiario con el cierre por debajo de los 222,6 y las implicaciones evidentemente no serían especialmente relevantes, puesto que estamos hablando de una figura terciaria o de muy corto plazo. Pero ya tenemos una figura que respalda la señal de venta activa en el MACD diario y por tanto algún tipo de corrección que tendría como próximo objetivo pues atacar la zona de los 212 euros por acción aproximadamente. Si acudimos o volvemos al gráfico en escala temporal diaria para tenerlo un poquito más en contexto, pues estaríamos planteando algún tipo de retroceso o de reversión a esa directriz creciente secundaria o de medio plazo. Sería más o menos plantear que ese hombro cabeza hombro que hemos comentado podría desarrollar o permitir este movimiento de movimiento reactivo dentro de una estructura creciente o incuestionablemente creciente. Bueno, pues estos son los activos que vigilamos, la identificación de las figuras chartistas, como siempre esperamos que les haya gustado. Nos vemos en otro vídeo de detección de figuras en el mercado financiero.